eh, yo estoy tratando todavía como de aclararme muy bien este documental como concretamente hacia dónde va, pero hasta ahora como lo tengo es como indagar un poco en cómo y a través de un caso específico que es el tuyo, el de nosotros, porque yo también me involucro ahí en esta historia, eh, estudiar cómo el ser humano construye, digamos, como otros mundos para buscar dos cosas en torno al tema de la muerte. Una, pues aliviar el dolor de alguna manera, y otra, tratar como de responderse las preguntas de qué pasa cuando alguien muere. Es decir, ¿para dónde se va ese alguien? Si es que se puede hablar de un alguien, sí, o sea, todo esto que hemos estudiado con el budismo y toda esta cosa. Entonces, son como esas dos asuntos. Uno es el tema de la resiliencia, de lograr pues, recuperarse del dolor y todo esto, y el otro es ese, responder esas grandes preguntas, pues más que no es responderlas, por supuesto, pero sí es dejar ahí como Sí, eso ahí, esa como búsqueda, como esa una búsqueda búsqueda. como planteada. Entonces, es hacer un documental como en torno a eso. Ok. Más o menos es por ahí. Entonces, para eso quiero como conocer bien esta Ujú, historia. ok. Entonces, la idea es empezar desde el momento en que a ustedes piensan vamos a tener hijos. ¿Sí? O sea, Ok. ¿cómo empieza ese momento? ¿Cómo toman esa decisión y qué pasa ahí? Y luego como todos esos intentos que hubo y que finalmente no fueron fructíferos, que perdiste, no sé si uno o dos veces. ¿Sí? Entonces, bueno, contame un poco como desde ahí, esta historia y cuándo sucedió eso. Sí, yo no sé si uno se pone de acuerdo o no para el tema de tener hijos, eh, porque la verdad es que yo no recuerdo que como que Rafa y yo tuviésemos una charla al Ujú, respecto, pues. ujú, Yo lo que sí sé es que, bueno, él tenía sus dos hijas y en algún momento, como que cuando íbamos a mercar o algo así, que estaba uno como en la 14 veía muñequitos y él se quedaba mirando carros y como juguetes de niños, de hombres, siempre decía, no, mejor dicho, yo con un hijo hombre me moría. Pero esas cosas que pasó así, pero como que nunca te lo planteaste. Y la verdad es que, pues no es que dijimos arranquemos, yo no quedaba en embarazo, simplemente muy difícilmente hasta que yo no te sé decir si hubo como un momento en busquemos un hijo, no lo sé, creería que no, pero de eso realmente no me acuerdo muy bien. Lo cierto es que el primer como embarazo que se da, que yo recuerde, fue en 1998, yo creería que fue como en el 98, 2 años después de que nos casamos, eh, y pues arrancó el embarazo y ese fue el que se perdió, era gemelar. Digamos que uno como que alcanza a ilusionarse en ese momento, porque bueno, estaba embarazada y chévere tener un hijo. Y cuando fui a hacerme los primeros exámenes, como que desde un principio, mira, aquí hay algo que no cuadra, como que hay un huevito más grande que otro. Entonces es como, mira, es muy probable que se reabsorba uno. Generalmente los embarazos pueden ser así gemelares, pero en el transcurso del embarazo se pierde uno y queda otro. Ok, pero tampoco está como muy bien, o sea, desde que arrancó con lío, ¿no? Hasta que la última vez que fue me dijeron, no, definitivamente no, es embrionario, o sea, no hay latido, no hay nada, tenemos que hacerte un legrado. Entonces sí fue como un shock, digamos, sí fue, porque alcancé como a ilusionarme, ¿no? La ilusión de, ah, ¿Cuánto listo, tiempo tener un llevaba? hijo. ¿Cuánto tiempo llevaba el No, embrión? era como dos Chiquito. meses, sí, Ok. un mes, menos de, sí, como un mes, la verdad no. No fue muy, pero sí tocó hacer un legrado, entonces debían ser ¿Y se dos sabe meses, yo creo. cuál fue la causa de eso? No, nunca se sabe, Eso. ¿sabes? Ok. Nunca se sabe. Simplemente lo que se me dijo en ese momento es, una mujer puede quedar en embarazo muchas veces y ni cuenta se da. Esos retrasos famosos que de pronto, Ujú. ay, de pronto sí vino y realmente pudo haber sido un embarazo. Realmente que un hijo se dé es un milagro. O sea, fue más o menos lo que entendí desde esa época. Yo igual desde antes, bueno, pero yo antes había estado intentando quedar. Yo recuerdo que empecé a hacer tratamientos para poder quedar en embarazo, y no se daba y no se daba. Entonces, como que tenía claro que yo llego hasta, o sea, yo no hago fertilización in vitro, primero porque costaba muchísimo dinero, yo no sé si todavía cuesta lo que costó, pero costaba una fortuna, y porque dije, no, yo he visto casos tan complicados, igual pues este matrimonio tiene dos hijas, que son las dos hijas de Rafa,
no vivían con nosotros en ese momento todavía, pero igual nosotros hacíamos vida familiar, pues entre todos. Entonces yo empecé a hacer una cosa como una estimulación ovárica y después me dijeron vamos a extraer los huevos cuando tú decidas, pero como que no me decidí, después como que cambié varias veces de médico, la verdad estuve como en 3 clínicas distintas. Eh, y bueno, creo que ese tratamiento vino después de este embarazo fallido, porque ese embarazo fallido fue con otro médico. Eh, Como que dejamos reposar y después vinieron como varios intentos y volví a quedar una vez, pero el día que me di cuenta que me dijeron, Adriana, sí estás en embarazo, dije, pero lo estoy perdiendo porque ya estoy sangrando. Entonces fue como la segunda pérdida. Eh, y yo creo que ya, yo como que dije, ay, no más. O sea, la verdad es que tengo como otros aspectos de la vida. O sea, yo soy feliz. O sea, no soy de esas mujeres que por no tener un hijo entonces van a ser infelices. ¿Sabes que no? Yo nunca me planteé eso. O sea, era como que un hijo es como lo normal que sigue, chévere tenerlo, me encantan los niños, pero tampoco era eso me va a definir a mí como mujer, como persona, y si no lo tengo voy a estar frustrada porque pues yo igual tenía mi carrera, el matrimonio muy chévere, las niñas que hacían parte de la vida familiar, como que todo funcionaba bien, ¿ves? Entonces, pues si el niño no venía o ese ser no venía, pues no venía. Digamos, el primero me golpeó porque te alcanzas a ilusionar y después como que la ilusión se acaba. Pero pues fue como recuperarse rápidamente de eso. Y vinieron después todos estos tratamientos en los que no quedaba. eh, y yo recuerdo una vez que hablé con un médico, que creo que era Ovirne, espérate a ver, Ovirne me dijo, no, pues es que tú tienes problemas de colon y hasta que no, este estrés, el colon, hasta que tú no purifiques todo eso, muy difícilmente vas a quedar. Bueno, y otro día me fui porque también tenía pues como temas de estrés y eso, donde un acupunturista, ese que queda a la vuelta de la casa de mi mami, cuando vivían allá en la otra casa en San Fernando. Y yo recuerdo que él un día me dijo, vamos a pedirle a los ancestros. Y dije, ¿cómo hacía los ancestros? Sí, pues porque a veces simplemente no llega y no llega por la línea o porque los ancestros no quieren o preguntarle a ellos si está dado en ti tener un hijo. Ok, y me hizo como una acupuntura y listo. Y ya, yo como que después ya me despreocupé del tema, ¿sabes? No volví a hacer tratamientos, dije no más, no me voy a hacer más hormonas, nada de nada. Y justo en el momento en que como que todo el estrés se bajó y todo el estrés cambió, en ese momento quedé en embarazo. Y el embarazo fue el de Juan Daniel, que de hecho también arrancó con amenaza de pérdida, porque yo recuerdo que yo estaba en el noticiero y yo como que empezaba a sangrar, pero no sangraba del todo, o sea, no era el periodo, y yo, tan raro, y así como una semana, hasta que un día dije, no, me voy a ir a la clínica, de paso, de la oficina a la casa, voy a ir a la clínica a ver qué pasa, y me hicieron el examen y me dice más tarde regrese por él, yo llamé porque cayó un aguacero espantoso, y cuando llamé me decían, no, no se lo podemos dar, y yo, pero mire, yo necesito saber qué es lo que me está pasando, porque si estoy en embarazo, estoy con amenaza de aborto. Entonces, bueno, finalmente les dije quién era y todo y me ayudaron y me dijeron, sí, aparece como embarazada. Le dije, pues estoy sangrando, no mucho, pero poquito. Me dijo, no, véngase para acá. Y recuerdo que me fui a la clínica, me fui con las niñas, estaba cayendo un aguacero. Me fui a la clínica y allí arrancó, me hicieron ya toda la revisión y sí, había embarazo y había latido y así comenzó el embarazo de Juan. Y después de Juan, después de que Juan nació, como Juan cumpliendo un año casi, volví a tener otra pérdida que no me di cuenta. Me di cuenta también por este mismo tema médico, esa sangrada como excesiva y como raro y todo, y cuando el médico fue y me miró, me dijo, si tienes cuello del útero abierto, tuviste una pérdida. O sea que realmente de los que yo me alcancé a dar cuenta, fueron 3 embarazos perdidos, de los que yo me doy cuenta. Pero entonces nunca se sabe por qué eran esas pérdidas. No, no, nunca se saben. Siempre fueron en un momento muy temprano, ninguna llegó. O sea, el primero fue como el que más nos dimos cuenta, el segundo fue como arrancando, o sea, realmente si yo no hubiera estado en un tratamiento que yo tenía que estar, ni siquiera me hubiera dado cuenta que estaba embarazada. Simplemente fue porque estaba justo en la mitad de un tratamiento y uno cuenta los días, qué día tenía que venir el ciclo no llegó, entonces como tuviste relaciones tal día, entonces sí es en embarazo y me hicieron el de sangre y sí, pero no tienes los niveles suficientes. La verdad, no, no más. No sé, difícil, difícil.
pero yo no te sabría decir por qué. Yo lo único que sé es que una vez que, después de que pasó lo de Juan, me hicieron la carta astral y justo la vieja que me hizo la carta astral me dice que la dificultad que mostraban mis astros justo está en la casa 5, que es la casa de los hijos, que los astros, o sea, la configuración del momento en que yo nací, daba para que el reto mío en esta existencia fuera allí en la casa número 5, que es la casa de los hijos. Imagínate. Sí. Pero Genial. no, nunca supimos por qué. Por qué. Bueno, y Entonces, entonces, bueno, si se da lo de Juan, el de Juan sí prosigue y la verdad, obviamente con mucho temor. Yo como que los primeros, ¿qué será? 5 meses, 6 meses, yo no compré ni una aguja, porque siempre cuando has tenido pérdidas estás con ese susto de que este también se va a perder. Entonces, como que ¿para qué te ilusionas? ¿Para qué compras tus cosas y este también se va a perder? Pero ese avanzaba y avanzaba, entonces creo que ya después como que me relajé. Y y creo que hubo el parto, problemas en el parto, ¿no? no, Según en esto. el parto sí, sí, el parto fue un parto supremamente difícil, era parto natural, yo pues me había engordado muchísimo, eh, y empecé como a pujar, a pujar a la hora que llegó el momento de que él naciera, y él no nacía, él se encaramó, que se devuelve el hijo y que queda casi acá arriba, y tanto que se me tuvieron que montar encima el neonatólogo y la enfermera a empujarlo hacia abajo. Y ya cuando dijeron hay estrés fetal, o sea, el corazón del niño está como agitado, hay que ir corriendo para quirófano. Entonces salieron corriendo conmigo para quirófano y yo ahí ya estaba enloquecida. La verdad es que yo no me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo de un caos como si yo me estuviera muriendo. Esa es la verdad, yo siento que yo como que me morí en el parto. Y yo empecé a dar puños y patadas y perdí totalmente el control sobre mí y de mi cuerpo. Eh, y ya cuando me estaban durmiendo, o sea, me pusieron toda la anestesia y todo para poder hacer, ya iba con el bisturí para poder rajar y sacarlo por cesárea. Cuando el médico dijo, yo lo puedo agarrar y con forceps nació, yo realmente no me acuerdo, me acuerdo como de un desgarro, pero sin dolor, solo me acuerdo de esa sensación de desgarre, de que te sacan algo, de eso me acuerdo y en ese momento me durmieron. O sea, que yo no vi el nacimiento de Juan Daniel, nunca lo vi. Para mí es una confusión médica en que yo siento que yo me estoy yendo y así nace Juan. Lo sacaron con forceps además y quien lo recibió fue Rafa. Quien lo recibe fue Rafa y cuando yo ya recupero, vuelvo en sí, pues ya todo ha pasado, yo ya estoy limpia en camilla, el niño está bañado, pues limpio, lo tiene Rafa, le está dando tetero y yo todavía estaba muy dormida, yo decía, no me lo pases, no me lo pases porque lo dejo caer, es de lo único que me acuerdo. Pero sí fue, o sea, fue bien complicado, fue un parto muy, muy complicado que Rafael estaba ahí en la sala, en el... Ah, no. sí, En el sí, momento sí, en que él sí, nació, él Rafa ya estaba entró, viviendo todo. Ah, ok. todo. Sí, Rafa estuvo todo el tiempo con nosotros y bueno, a él se lo pasaron y él es el que ve, él es el que me ha contado. A Rafa le tocó recibir y despedir a Juan, porque yo tampoco estuve en el momento en que Juan murió. Sí. Y tanto el nacimiento de Juan como la muerte de Juan, lo que yo sé son por lo que Rafa me ha contado, pero no que yo estuviera allí. Yo no estuve ahí en ningún momento, imagínate. Mm, Bueno, y sí. entonces, ahora sí pasando como a, bueno, ¿a qué hora, en qué edad empieza como todo lo de Juan, ese primer síntoma que viste que se No, Juan fue un desmayó? niño, sí, fue un niño sano y la verdad como a los 3 años, 3, 4 años aproximadamente, sí, 3, 4 años, estábamos allá en Villa Adriana, un día corriendo como que, como se desmayó y mi mamá, y vomitó y mi mamá dice que ella sintió que él hizo como una convulsión. Pero la verdad lo llevamos a la clínica y ahí no hubo nada, simplemente es como, no, no tiene nada, está perfecto, de pronto pues tenía gripita y correr, ¿no? Que los pulmones a veces como que se pegan o se le fue el aire, así de sencillo, se le fue el aire, pero nada raro. La verdad es que le hicimos muchos exámenes, le hicimos electrocardiograma, encefalograma, de todo, y no había nada. Juan tiene una serie de desmayos a lo largo de, digamos, pues, de varios momentos en el colegio, cuando se mareaba, pero finalmente en ese momento el médico lo que dijo se llama síncope vasovagal y es como lo que le da a Yolanda, que es como que, ¿no? Cualquier dolor o algo le da el mal aire y como que se le van las luces. Fue solo eso, pero de resto fue un niño súper sano, súper sano. Hasta ya que viene ya a los 12 años
ya el diagnóstico y la verdad los síntomas son como que empezó a estar muy flaco, pero siempre fue flaco. Entonces nosotros como que, no, nos fuimos para Estados Unidos, me acuerdo, para Miami, y un día en la playa que salió como a jugar, es- se volvió como así blanco, mareado, y yo, claro, con este calor, ¿cómo se le ocurre estar allá afuera? Yo le dije que no, acuéstese. Pues vos no caes en cuenta de eso, regresamos acá, normal. Una vez Yolanda sí me dijo, el niño está supremamente pálido y todo el mundo me empezó a decir, él está muy pálido, no me gusta, está muy pálido. Y yo, como vos lo ves todos los días, como que no caes en cuenta. Pero esto te estoy contando así fue todo como rapidito, porque nosotros regresamos en agosto y a Juan lo diagnostican en septiembre. ¿De eso es qué Y en año septiembre, estamos hablando? 2012, Ok. Juan tenía Ah, 11 años, sí. era antes de cumplir ya iba a cumplir los 12. Ujú. Juan tenía 11 años y después estábamos como comprando sus cosas del colegio ya y empezó a brotarse y yo, bruta, tiene una alergia porque también había sido alérgico antes. eh, y entonces vámonos a la clínica, no, 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 pues dámosle un antialérgico y ya le dimos un antialérgico, regresamos. Después tuvo como fiebre, otro día volvió y tuvo un desmayo, o sea, empezó a tener una cantidad de síntomas, pero vos como que no, no, nada, como que yo no entendía nada hasta que ya me asusté porque, le daba fiebre y se le quitaba. Volvía y le da, y yo, bueno, le va a dar alguna virosis. Volví y le daba y se le quitaba. Nunca fue una fiebre muy alta. Y yo, no, esto está muy raro. Hasta que un día que lo estaba acostando me dijo, mamá, tengo una pelota acá y otra acá. Y ahí sí me asusté muchísimo. Yo me acuerdo que ya Rafa un día, una noche, le había cambiado la pijama y dijo, Juan está bañado en sudor, es que está haciendo mucho calor. Y le dije, pero por más caliente que sea, me dijo, no, mojado es mojado, moja sábana y todo. Le dije, no, eso no es normal. Pues por mucho calor que haga, no, no. Pero como que en ese momento, a pesar de que vos ahora ves todos los signos, o sea, yo ahora que conozco la enfermedad y como dice, ¿no? El sabio del futuro, uno ahora es que dice, claro, ahí estaba todo, pero en el momento a vos no te pasa Claro. por la mente que tu hijo vaya a tener cáncer. Y fue cuando me dijo lo de las pelotas que yo ya dije, no, 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 ya olvídese, nos vamos para donde el médico. Busqué un neumólogo que es muy buen pediatra, el mejor de Cali, era el mejor neumólogo, y él lo vio y dijo, sí, tiene los inflamados, ¿cómo se llaman estas cosas? Que se le inflaman, Ganglios. eh, los ganglios, tiene ganglios inflamados. Sí es un niño flaco, pero es por su constitución, es flaco y largo. Eso tiene una figura rectilíneo, yo me acuerdo cómo se llama. Y Adriana, esas cosas pueden pasar por tanto. Yo no te puedo decir ahora qué tiene, pero hazle unos exámenes. Y nos mandó unos exámenes de sangre. Y había uno que había que hacerlo en la mañana, nos fuimos Rafa y yo, y empezaron a tomarle, era pre y post de glicemia, porque también había de glicemia, y cuando le fueron a hacer, que le sacan la sangre antes de darle el líquido, tenía el azúcar altísima y la doctora dijo, esto es imposible, yo no le puedo dar la glicemia porque le puede dar algo. Mm. Tan raro, entonces llamé al doctor y me dijo que le hagan un hemograma y me manda el resultado del hemograma inmediatamente y que no le hagan nada más. Y recogí, y el hemograma se lo hicieron, pero Rafa esa tarde no lo recogió y yo al día siguiente pasé por él cuando iba para la oficina y yo estaba muy asustada ya. O sea, había algo dentro de mí que decía, hay algo en Juan que no está normal, porque si fuera una gripa, le da una gripa y ya, pero lleva muchos síntomas extraños que yo no entiendo y no logro conectar con un padecimiento o una gripe, una virosis, nada, no. Y pasé por ese examen y recuerdo que yo lo abrí, yo no sé leer exámenes, pues, pero yo sí sé contrastar contra los rangos que te dan, ¿no? Como que Sí. lo normal es entre Ajá. tanto y tanto, y uno lo lee, y Ajá. cuando lo leí, todos los rangos eran anormales, absolutamente todos. Lo primero que supe es que estaba anémico, y no, ningún rango estaba en lo normal, ni plaquetas, ni neutrófilo, nada, nada. Y los glóbulos blancos muy boleados. Y yo realmente en ese momento yo dije, puta, una leucemia. Pero pues yo simplemente cerré el examen, se lo mandé al médico y me fui a la oficina y allá busqué al médico de la planta. Y el médico lo dijo, Adriana, qué examen tan malo. Yo te digo, y cuando estaba justo hablando con él, me dijo, no es por asustarte, pero quiero que lo lleves a urgencias, que lo lleves. Cuando estaba hablando con eso, me llamó el pediatra y me dijo, Adriana, anota los siguientes nombres. Y anoté, me dijo, son dos doctores en el Valle de Lili, uno en Imbanaco, y ellos son hemato-oncólogos pediatras.
ya te puedes imaginar, Mm. yo me derrumbé en ese momento. Y él me dijo, yo no te voy a decir qué tiene, solo ellos pueden decir qué tiene, pero pues cuando a vos te mandan a un hemato-oncólogo Claro, claro. y ves eso, pues yo llamé a Rafa y nos fuimos, empezamos a tratar de tener citas con esos doctores y con esos doctores es imposible. Ellos son, creo que en ese momento eran 3 doctores como los que son súper especialistas en la materia y nada. Y entonces decidirme por urgencias al Valle de Lili. El amigo me dijo, vete por urgencias, porque cita con ellos te los van a dar 4 días, 6 días, 7 días, o sea, y no hay chance, vete por urgencias. Y entré por urgencias y bueno, ahí arrancó todo este cosa horrible porque, claro, entras y empiezan a hacerle muchos exámenes y a descartarlo. Y una cosa que yo me acuerdo es que Rafa era, pero mírala, todo lo que le han descartado, no es un tema al riñón, no es tranquilízate. Y yo decía, entre más le descartan cosas, yo más me asusto. Porque si fuera una infección, si fuera una gripa, si fuera un dengue, yo ya sé a qué atenerme, pero cuando le descartan cosas y mi hijo no está bien, es cuando más me asusto. Hasta que bajó la hematoncóloga y dijo, miren, pues esto no pinta bien y lo único es un examen de médula ósea. Ese no se le hace hoy, ese se le hace mañana, pero esa es la sospecha. Pero yo no les puedo decir nada todavía hasta que no le hagamos eso. Vamos a ver, hay algo en su sangre. Y al otro día le hicieron el examen y bueno, muy temprano la doctora nos llama y venga, me acompañan al consultorio. Por eso te digo, son momentos de horror. Son, es una historia de horror. Cuando nos sentamos ahí todos callados, asustados, y la doctora dijo, papás, lo siento mucho, su hijo tiene leucemia. Y bueno, yo creo que yo entendí hasta ahí. Se queda ahí, ella te dice muchas cosas, no se preocupe, esto no es una condena a muerte, esto tiene tratamiento, el tratamiento es así, vamos a hacer esto, pero pues uno solo oye la palabra leucemia. Y ya después ella me dijo, ¿quieren ustedes decirle a él o quieren que yo se los diga? Y yo no, por favor, acompáñenme porque pues yo no sé cómo decirle esto. Y es un niño que va a preguntar y hay que enseñarle que esa palabra que él no conoce es una palabra que llama cáncer. Y bueno, así fue. Se le dijo y fue muy difícil y muy difícil para él porque él entraba, él tenía que entrar como a los 2, 3 días al colegio y fue decirle al colegio no vas a regresar. Y creo que fue el primer golpe para él, pues. Entonces, ahí arrancó todo esto. Él estuvo 3 años en ese tratamiento, es el proceso normal. Y en esos 3 años súper bien. De hecho, como segunda, tercera quimioterapia, él ya entró en remisión total, que fue como, la llamada fue súper súper alegre para decirnos, Ay, papá está reaccionando re bien. se cortó. ¿Qué fue? ¿Se cortó? Pero un momentico, sí, Allí. sí, solo fue un momentico, sí, sí, dale. Entonces, bueno, no, él reaccionó súper bien y fue, nos dijeron, entró en remisión muy bien y yo, bueno, entonces se acaba el tratamiento y no, 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 uno no acaba tratamientos de leucemia. La leucemia, si él entra en remisión a la segunda, tercera quimioterapia, que es muy buen signo, tiene que seguir el protocolo de 3 años. Y entonces así arrancamos esto, 3 años de, pues de todo el proceso donde a él le fue súper bien, siempre en remisión, volvimos a hacer la vida normal, obviamente dentro, no Milko, no Milko, Milko, dentro de todas las cosas complicadas que es pues una quimioterapia para un sardino y todas las cosas, pues que no es, la hospitalización, los dolores, las consecuencias que tiene una quimioterapia, que se te cae el pelo, con todo y eso, pues digamos con Juan no hubo nunca como salga corriendo para cuidados intensivos o no, porque ahí pasan muchísimas cosas en un tratamiento de leucemia, muchas cosas feas, hay niños que están en UCI mucho tiempo, o sea, es un riesgo enorme. A nosotros nos fue bien, la verdad, esos 3 años logramos salir a pasear, él siguió haciendo su escolaridad normal. Y así fue hasta que él terminó su tratamiento y ya, estaba ya. Se supone que ya nosotros habíamos terminado eso. Para mí era ya, ganamos. O sea, somos del combo que la sacó adelante del estadio y que sobrevive. Pero él tenía que estar cada, primero 3 meses y después cada 6 meses en exámenes. Y él terminó en septiembre del 2015, en octubre se le hizo el último aspirado de médula ósea, ya listo, chévere, chao, nos vemos en 6 meses. Y así fue. Y a los 6 meses, junio del 2016, volvimos. Él había tenido una gripita como unos días antes, y después de que los exámenes venían bien en los meses anteriores, ese mes le dijeron, no, era cada 3 meses, era la, el, res-
el chequeo. Y le encontraron las plaquetas muy bajas. Él nunca logró tenerlas al nivel normal después de la leucemia y del tratamiento, siempre estaba bajito, eh, pero normal, dentro de rangos normales para quien ha pasado quimioterapia. Pero esta vez que fuimos se le cayeron y la doctora me acuerdo que dijo, uy, Juan, no me gusta este resultado, ¿qué es esto? Pero bueno, de lo demás está bien y nosotros ya teníamos un viaje para Estados Unidos, yo recuerdo. Y la doctora dijo, no, yo le tengo que hacer otro aspirado de médula, yo tengo que revisar qué es lo que pasa aquí. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, ve, hagamos una cosa, esperemos a ver, hagámosle el aspirado. Ah, no, no me dijo eso, no me dijo eso, ella me dijo es, esperemos a ver cómo está dentro de una semana o algo así. No, perdón, sí, me dijo aspirado de médula. Entonces, me dijo, y si tiene una recaída, pues definitivamente ustedes no pueden viajar. Entonces, bueno, contarle a Juan eso, Juan se estaba cambiando de colegio, lo estaba sacando de ese colegio a otro. Fue pues horrible porque se nos va a dañar el paseo, no sabemos si él vuelva a enfermarse, o sea, fue una semanita muy complicada. Le hicieron el aspirado y salió bien. No, mira, salió bien, entonces de pronto si era eso, váyanse tranquilos y what, nos fuimos. Y nos fuimos al viaje y el viaje normal. Sí, allá se nos desmayó también un día, pero creíamos que era por el calor, el exceso de caminata en Nueva York. Entonces, pues pensamos que era eso. Yo lo veía otra vez perdiendo mucho peso. Ya hace rato decía, está muy flaco, no me gusta. En Rafa, no, pues es que ya terminó las drogas. Y acuérdate que él siempre ha sido flaco y las drogas eran lo que lo tenía gordo. Ya dejando las drogas, se le va quitando toda esa obesidad que es de drogas. Entonces, sí, pero está demasiado flaco. En fin, volvimos en agosto y él en septiembre volvía a tener otro examen o en octubre, una cosa así. Y cuando le hicimos ese otro examen, eh, estaban todavía, yo me acuerdo que yo recibí asustadísima el resultado y las plaquetas estaban todavía más bajas que cuando en junio. Y se lo llevé a la doctora y la doctora dijo, no, no gusta ni cinco, Adriana. Este examen ya está alterado totalmente, no me gusta el resultado. Mire, vamos a darle unas semanitas más. Si vuelve y repunta, pues bien, pero si no, pues toca otra vez investigar. Dijo, ok. Y nos vinimos para la casa y a los 2 días las encías de Juan sangraron y tenía fiebre. Y eso para nosotros siempre eran los síntomas de alarma. Cuando vos has tenido cáncer o leucemia o algo así, unas encías que sangran porque sí, y fiebre, pues es el signo de que recayó. Y ahí fue cuando volvimos y empezaron a hacerle todos los exámenes. Al principio no daba, lo tuvieron hospitalizado, empezó a perder sangre por orina, una cosa tenaz, no daba. Me lo dejaron salir a la casa porque él hizo todo un berrinche, se vino para acá. Y cuando volvimos a hacer el examen de sangre, no tenía nada de se llama de bueno, las plaquetas, porque apenas le metieron esa aguja a esa sangre, brincó. Y cuando ya la doctora leyó el examen, una vez me llamó, que fue el día del cumpleaños. Juan cumplía años el 31 y ese fue el día que nos hicimos el examen. Eh, lo llevamos a comer, él había ido a su colegio, le había dicho al papá que le hiciera cupcakes a los amiguitos. Yo lo recogí para hacerle el examen y estaba traslúcido, agotado, mal. Fuimos a la clínica, hicimos el examen, nos vinimos para la casa. Por la noche nos fuimos a comer y de regreso la doctora me llamó y me dijo, Adriana, mañana lo tengo que hospitalizar ya. Y yo, por favor, no hoy no es su cumpleaños, por favor, no. No, listo, entonces esperemos mañana. Y al otro día me llamó y me dijo, Adriana, lo siento mucho, es leucemia mieloide aguda. Y pues esa leucemia mieloide aguda, eso es una condena a muerte, pues, sobre todo cuando es la segunda leucemia. Y ya ahí, al otro día entró Juan al hospital, a la clínica, en noviembre, 1 de noviembre, y ya salió. El 20 de diciembre ya falleció. Es como todo el recorrido así del tema. Pero, a ver, y el tema fue, pero por una bacteria, totalmente, porque él Sí, supuestamente le hicieron trasplante de médula y supuestamente ahí se recuperaba, ¿no? no, lo que pasa es ¿No? que un trasplante de médula lo que implica es que a vos te resetean.
A vos te ponen una quimioterapia espantosa para quitarte el cáncer, ujú, pero esa misma quimioterapia barre con tus defensas, con tus plaquetas y con tus glóbulos rojos. O sea, acaba la sangre. oh, sí, Pero necesitan hacer eso para dejarte reseteado, realmente en ceros, y sí, poder meterle eh, o sea, las células ujú, del donante, sí, ¿ves? Para que no haya rechazo, entre otras cosas. ujú, ¿Listo? Ese es el procedimiento. Un trasplante realmente una transfusión de sangre. O sea, un ujú, trasplante de médula ósea es una quimioterapia espantosa, espantosa, y eso fue lo más duro. O sea, es una que acaba con el paciente. Mejor dicho, ujú, si no te mata la quimioterapia, te mata el que te dejen reseteado porque te dejan sin defensas, ¿ves? O te mata una, un derrame interno porque te dejan sin plaquetas. O te mata cualquier bacteria que te caiga porque te infectas. O te puede matar cualquier cosa. Es que hace de cuenta que te dejan sin sangre. Te dejan sin sangre. Eso es un trasplante de médula. Entonces, el riesgo de un trasplante de médula es enorme. O sea, yo quería preguntarle a la gente porque a mí me han dicho que no, que súper bien. Y yo creo que yo diría que un 70-30 es el factor de un trasplante de médula donde 30 lo logran y el 70% no. Yo estoy casi segura. O sea, un trasplante de médula es eso no han terminado de inventarlo. Entonces, justo en el momento en que él arranca su trasplante de médula y que lo tienen sin defensas, le cae una bacteria de las de normales de hospital. Es una bacteria súper fuerte, hospitalaria, y pues eso es lo que provoca finalmente su deceso, ¿no? Es como el médico me dijo, Adrián, haga de cuenta que yo le he metido hasta los últimos antibióticos más potentes que logré traer hasta de Bogotá, y haga de cuenta que yo tengo hasta con armas nucleares su organismo, pero ni un solo soldado que la dispare. No tengo cómo defenderlo. Y fue cuando el doctor nos dijo, aquí yo no tengo nada más que hacer. Pero pues evidentemente para mí, pues yo, pues no, pues nada más que hacer es, ok, seguimos esperando. ujú, Y lo que el médico quería decir era, él se está muriendo y se va a morir. Pero pues yo como que en ese momento no lo capté, ¿no? Entonces sí es una bacteria, pero es una bacteria, sí es una bacteria muy ruda que se coge en hospitales, pero quizás muchos pueden hasta combatirla si tuvieran defensas, pero como él claro, estaba en su tema de su trasplante, pues no. Y claro, son los riesgos de los trasplantes, por eso los trasplantes son tan complicados. O sea, claro, yo a veces siento que es mejor que te trasplanten un pulmón, un hígado, un riñón, y no el trasplante de médula, porque es que la sangre es la fábrica de la vida, ¿me entendés? ujú, Y ella se riega por todo lado. Y en efecto, la bacteria empezó a hacer oprobios en su cuerpo y le dañó todos sus órganos. Eso es lo que produce el deceso. claro. Produce pulmones, el corazón se le agrandó, en fin, le dañó todo, le dañó todo. Bueno, bueno, obviamente viene todo pues el dolor, el golpe pues normal pues que por Sí. supuesto cualquiera lo viviría. Eh, pero seguramente en todo ese proceso empiezan las preguntas, ahí es donde entro ya en el tema de estas preguntas alrededor de la muerte, ¿no? Incluso recuerdo Ujú. que contabas que hubo unas experiencias ahí muy curiosas del Sí, perro, que lo sintió, bueno, en sí. fin, todo ese tipo de cosas, o sea, háblame un poco como de eso Ajá. y en qué momento empieza todo eso, como a suceder. Pues mira, yo diría que no sé si desde antes, yo siento que tanto Rafa como yo empezamos a tener, aló, Sí, yo te estoy oyendo. se cortó, Yo tengo aquí señal bien. aló, sí, no, aquí Ahí. el mío se estaba cayendo. Ah, no, ya, ya. Ahí, Sí, sí, yo te oigo bien. pues yo diría que las hubo, digamos que las hubo, incluso yo pienso que antes de la muerte de Juan, Rafa, por ejemplo, se sueña, aunque claro, estos sueños pueden ser parte como de la angustia que ambos teníamos, pero Rafa, por ejemplo, un día se sueña que él era el que se moría y él estaba en un ataúd, pero él sentía mucha paz. Y creo que fue después de que habló una noche con Juan en el hospital sobre el tema que Juan le dijo que él tenía mucho miedo de morirse. Y Rafa pues estuvo como, mira, no te preocupes, o sea, uno se va al día que es, y por hoy estás vivo. Bueno, de hecho todo este cuento, ¿no? Uno ni se queda en el pasado, ni se adelanta tanto al futuro, lo que hay que vivir es el presente. Y uno puede estar en su casa y se duerme en su colchón, en su cama y se muere allí. Bueno, en fin, como que él trató de ayudarlo para ese miedo que el niño tenía, ¿no? Y yo recuerdo que
un día antes o poquitos días antes del deceso, yo una vez como que, de eso que vos estás como entre dormido y despierto, pero sentís que como que te despertaste y vi un rostro pegado a mí, yo pegué un susto y un brinco. Claro, era, yo digo, es parte obviamente de toda la situación de nervios y de crisis que tenía, pero yo te juro que después, frente como decía, ese rostro fue Juan, era como cuando Juan se despertaba porque estaba asustado con los rayos y siempre se iba a la pieza de uno y como que le ponía la cara y, mami, mami, y uno se levantaba, era como así. Espérate, voy a quitar, a ver si, acá. Era como así, ¿sabes? Y bueno, no, pues yo trataba como de ser muy optimista y de tratar de imaginarme a Juan regresando a casa, pero por algún motivo lo que llegaba a mi mente siempre era mucha gente, un velorio, siempre, siempre. Una cosa muy extraña. Y yo por eso creo que, y parte de lo que vos decís, uno inventa todo un mundo para poder lidiar con un dolor muy fuerte, que es Pero más fuerte que uno. eso que me estás hablando es después de la muerte de Juan o antes de la muerte de Juan. No, es antesito, antesito, Antes, antesito. sí. Ah, ok. Ujú. Y, y claro, yo decía, pues yo quería como que obviamente él regresara, pero pues no, no, veía era como entierros y esa cosa es muy tenaz. Uno trataba de ser muy positivo, pero la verdad es que no lo lograba. Y bueno, Juan fallece, yo como te digo, yo no estaba en ese momento, yo llegué mm, y le hablé para despedirme de él, pero como de entrada, como con una, ¿qué te diría yo? Una convicción muy profunda de que él me estaba escuchando y de que él estaba allí, no en ese cuerpo. Yo creo que algo en mi mente de una vez me dijo, él ahí ya no está, es su cuerpo, pero ahí ya no está, pero él está en algún lado y él te está escuchando, porque ya Juan había muerto cuando yo llegué, entonces yo le hablé y me despedí de él y bueno, arranca todo este tema muy, muy duro. Y volvemos pues a la casa y todo, y yo te diría que arrancan, pues yo no sé, uno se prende en ese momento de nada, en ese momento uno lo que se quiere es morir, la verdad. Uno como que se Sí. fustiga, yo porque estoy viva y él está muerto, yo porque respiro y él no respira, y yo no voy a ser capaz de vivir un día más sin él, yo no quiero abrir los ojos y que él no esté, y como que yo me castigo y cómo así que yo sí estoy viva y él no está, y la angustia es enorme, o sea, es como un sentimiento, yo no te sabré explicar, pues eso no tiene palabras, pero es un rollo de, sí, porque estoy viva yo y él no, así de sencillo, es como, esto no es la lógica, ¿y cuántos días me faltan? Fue como de las primeras preguntas, ¿cuántos días tengo que yo abrir los ojos y vivir lo que estoy viviendo, vivir este dolor? Y yo creo que eso es parte de lo que te impulsa, es casi un instinto de supervivencia, empezar a buscar esas preguntas y esas explicaciones, esas preguntas llegan. Y lo primero es una negación, o sea, la negación mía de la muerte de Juan fue antes de que Juan se muriera. O sea, Rafa, por ejemplo, me dice, tú no le entendiste al doctor cuando él nos dijo días antes de que ya no había nada más que hacer, es que era evidente. Y yo, no, para mí no era evidente. Si hubiera sido evidente, yo no hubiera dejado en ningún momento esa clínica. Yo hubiera dormido ahí hasta que él se hubiera ido. Pero yo entregué el turno convencida de que yo al otro día lo veía, porque para mí no cabía en mi mente que él se fuera a morir. Yo decía, pues yo sé que está muy crítico, yo sé que está muy mal, pero tantas personas que han estado hasta que con los santos óleos y después vuelven. Entonces, hasta que no se vaya, no se ha ido, ¿me entendés? Así es sencillo, hasta que no se vaya, no se va. Sí. Y bueno, finalmente se fue, entonces, pero tú sigues como en esa estela de negación y esa pregunta que hacías, ¿a dónde se van los que se van? Porque yo lo que creo es que es para nosotros muy difícil que una persona que es tan vital en tu existencia y que te redefine tanto como lo es un hijo, ¿cierto? Ya no exista. O sea, eso no, es muy difícil que el cerebro lo entienda. Eh, y por eso estoy segura que a la muerte no se le enfrentan con racionalidad. A la muerte hay que enfrentarla con el corazón, con la emoción, con otro conocimiento, otra forma de conocer el mundo que es a través de la emoción. No es con la razón, porque la razón, pues no existe razón alguna para que un hijo se muera antes que uno, y mucho menos a los 16 años. Mira que, perdóname, Entonces, hago una intervención ahí sí, porque me parece muy interesante lo que acabas de decir, y es que este libro que te mostré que estoy leyendo,
que es Ajá. como más desde la filosofía y particularmente ahorita está más como desde el existencialismo, pero Ujú. decía que como la muerte no es algo que se pueda identificar, o sea, la muerte realmente no existe. Es como decirlo, o sea, la muerte es simplemente un nombre, pero como es la nada realmente, o sea, si uno lo Sí. piensa como la nada, pues no es algo que exista, entonces no es algo realmente. Ujú. Y en esa medida, cuando se teme a la muerte, realmente lo que uno define con la palabra muerte es el temor mismo, el temor a la muerte, no la Sí. muerte porque la muerte no es nada, ¿sí me Sí, entendés? en Entonces la últimas muerte es como, uno cesa de existir. Ani, ven exacto, acá. Ajá, exacto, sí. entonces, sí, o sea, esa es como la cosa, entonces por eso que decís de la emoción, claro, entonces lo que dice el libro es justamente eso, uno lo que define, la muerte se define es por una emoción que es el miedo hacia Sí. qué, pues a eso que no conocemos justamente, hacia lo que no sabemos Ajá. qué pasa de ahí en adelante, porque sí, o sea, es más o menos Pero eso. mira que con el miedo, yo te voy a decir una cosa y siempre se lo he dicho a todo el mundo. Para mí fue más horrible la perspectiva de que Juan muriera de la misma muerte de Juan. Parece una locura. Pero mi lucha o la lucha de nosotros para pelearle a Juan a la muerte, Ujú, en los momentos previos a que llegue, claro, para mí esa es la pesadilla que yo no se lo deseo ni al peor enemigo. Es esa claro. pesadilla de decir, no muerte, no te lo vas a llevar. Él no se va a morir. Ese terror, ese pánico. Porque Ujú, el día que yo llegué a la clínica, como que ya te derrumbas, ya es un hecho, ya está allí. Es como ujú, que ya te quemó. Yo le sí, tenía miedo a meter la mano en la candela, ya la metí, ya estoy quemada, ya me soplo. O sea, yo ya veré cómo me apaño con mi dolor excesivo, ujú, pero el miedo de perderlo, el terror de perderlo, para mí era, eso minó mucho más mi ser que la misma muerte. Ahora, la muerte lo que pasa es que te ubica en un dolor súper profundo, sin futuro, es que no alcanzas a mirar el mañana porque duele muchísimo, el mañana duele. El mundo se paró, realmente cuando la gente dice el sí, mundo se paró, y a nosotros nos tocó más tenaz porque era diciembre, ¿me entendés? Y yo recuerdo, aquí justo en este sillón donde estoy, este es como el sillón de esa Adriana que se murió. Yo me acuclillaba en este sillón como en posición fetal, es que el mismo cuerpo ujú, adquiere como una tonalidad de estoy encerrado al resto del mundo, cerrado al resto del mundo. Y el ujú, 24 de diciembre éramos nosotros cuatro acá y todo el mundo de fiesta, todos ujú, estos vecinos de fiesta. Y yo decía, pero ¿por qué la gente está haciendo fiesta? Y mi hijo lleva 3 días muerto, ¿ves? Es como 4 días muerto. Era una cosa tenaz. Entonces, el dolor es una cosa muy complicada que a uno al principio no sabe ni definirlo, pero yo lo único que sé es que era como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Y un día me llegó un libro de Gonzalo Gallo, un libro de Gonzalo Gallo. Me lo mandó él y yo empecé a leerlo. Y ese libro de Gonzalo Gallo, pues es un libro normal, pero es muy bonito porque se llama Primeros Auxilios para el Duelo. Y realmente empieza como a tratar de sacarte de esa olla espantosa en la que tú estás, o como a tratar de darte, y él fue el que me abrió los ojos a otro mundo posible. Eh, un mundo donde la muerte no era el final del ser, de ese ser, el amor continúa, hay posibilidades de renacimientos o reexistencias o reencarnaciones, como le quieras llamar. El mismo Cristo sabía y aceptaba los renacimientos o la reencarnación. Elizabeth Kubler-Ross, o sea, empieza a venir a mí a través del libro de Gonzalo Gallo una manada de referencias bibliográficas y de referencias de cómo otras culturas, otras filosofías, otras religiones, otros momentos de la humanidad resignifican la muerte. Y fue, hace de cuenta, el palo en un tsunami del que yo me agarré para sobrevivir. De ese tamaño, yo cerré, o sea, cuando él decía, y tal libro, yo terminaba y yo decía ese libro y lo compraba en Kindle. Y tal otro libro y yo lo compraba en Kindle. Y tal otro y tal otro. Y yo te quiero decir que yo creo que yo pasé un mes en este asiento leyendo como una enloquecida, leyendo como, o sea, cerraba un libro y abría el otro. Y cerraba ese y abría el otro, y abría el otro. Y de alguna forma, y puede ser mi shock, logré volver a respirar sin la angustia esa que hay en la mitad del pecho cuando uno no, cuando le duele tanto una cosa a uno. Yo volví a respirar y volví a decir, ok, entonces sí está en algún lado. O sea, Juan no se ha ido. Ya, pues ya no va a estar en esta existencia conmigo, obviamente, pero
pero para algún lado va. Y una noche que dormí, yo me soñé con Juan. Todavía se me hace verlo, porque es que hay sueños de sueños, hay sueños en los que vos como que llegas y decís, yo como que me soñé de algo y son rarísimos que vos no los explicas, pero hay otros que son una película que si yo fuera una pintora, yo sería capaz de pintar ese cuadro. O sea, así de vivo está en mi memoria. Y este era como por aquí, por estos lotes, cuando uno va por el sendero, que es el sendero peatonal, como que hay un lote de una casa, pero hay un pedazo, una zona verde que conecta una carreterita con otra carreterita. Y era como que Juan caminaba por un sendero y yo caminaba por otro sendero paralelo y nos dejábamos de ver cuando pasaban los lotes de la casa, pero nos volvíamos a encontrar y su actitud era que me estaba buscando. Seguíamos caminando y nos volvíamos a ver, seguimos caminando y nos volvíamos a ver. Fue así como un sueño muy bonito, la verdad era como si Juan me buscara, como si yo lo buscara a él, como que estamos caminando caminos paralelos juntos, pero no en el mismo camino, ¿me entendés? Él en su camino, yo en mi camino y nos estamos mirando. Para mí fue de las simbologías más preciosas que yo tuve en esto de creer en Juan y creer que así estaba. Al otro día alguien me había hablado de terapia angelical y yo realmente hacía todo lo que me decían. Y me dijeron, es una psicóloga, ve donde ella, es muy linda, y fui donde ella, y cuando yo me senté a hablar con ella, lo primero que me dijo es que ella, los días antes de que ella haga terapia con personas, ella se sienta con una amiga que tiene como sensibilidad, o sea, como que tiene conexión con seres, y que se habían sentado las dos a meditar y la amiga le había dicho, va a venir una mamá que acaba de perder a su hijo. Y ese hijo es grande, grande, como un ser de luz, lo veía muy grande, luminoso, blanco, y que ese ser no iba a estar tranquilo y no se iba a ir del todo hasta que no estuviera tranquilo de que su mamá estaba bien. Y eso me lo dijo ella a mí. Yo, bueno, ese fue uno. Otro que te puedo contar que para mí fue impresionante fue una vez que yo veía a Rafa súper mal, súper mal, súper mal. Y aquí en este mismo asiento yo como que dije, Dios mío, Juan, ayúdame, ¿qué hago para rescatar a papi? Porque por como él está, pucha, nos vamos a perder todos. Necesito ayudarlo, necesito rescatarlo. ¿Qué hago, Juan? Y esa noche me soñé con Juan Daniel en la clínica y está así de lado, como le quedaba la cabeza cuando él se estaba yendo. Y de pronto abre los ojos, voltea y me mira y me dice, deberías hablar con Ana Milena. Y yo le pregunto, ¿cuál Ana Milena? ¿Urazán? Sí, esa. Y volví y se quedó así. Yo el otro día me desperté y nuevamente un sueño que yo te lo puedo pintar. Dos camillas, Juan vestido con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, y me voltea y me dice eso. Ana Milena Urazán es una compañera de universidad que iba un grado antes, que yo era compañera de Juliana Aguayo, y ella, yo me la había reencontrado en Facebook, pero ella hace años de años, yo no la sabía de ella, me la he encontrado en Facebook, pero eso que, qué hubo, ve, está viviendo en España, ve, qué hubo, hola, y no más, o sea, tampoco es de esas personas de Facebook que te aparezcan normalmente ni nada, pero en el sueño, él me dijo, Ana Milena, a mí se me vino Urazán, dormida, ¿no? Al otro día, era 31 de diciembre, yo, tan raro, le voy a escribir a Ana Milena, le escribí a Ana Milena, ¿cómo estás? Tal, y me dijo, ay, Adriana, lo siento mucho, escuché tu noticia, los acompaño. Le dije, ¿tú crees en los sueños? Sí, claro. ¿Por qué? Le dije, es que me soñé con Juan y decía tu nombre. Qué raro. Bueno, me contó que ella también estaba como en esta onda un poco espiritual, hinduista o budista o algo así, pues también es vegetariana, también andaba como en una onda. Hablamos dos cosas nada más y yo no le voy a preguntar nada a ella. Si ella me dice algo, para mí va a ser la pista. Si no, pues no. Y la verdad no me dijo nada, así yo, ok. Estaba en Alfaguara, me acuerdo, cuando de pronto entró otro mensaje de ella, así como que pasan 10 minutos y otra vez otro mensaje, y volví, lo abrí en el Messenger de Facebook y decía, ayer vi una película y me acordé de ustedes dos, ¿verdad? ¿Cuál película? Se llama Collateral Beauty en inglés, Belleza Inesperada, deberías verla. Y yo dije, esta es la clave. Me recuerdo que abrí el computador, entré a ver el tráiler, y la habían estrenado allá en España el 16 de diciembre, que fue el día que Juan se hizo el trasplante. ¿Vos has visto esa película? ¿Sabes de No, qué se trata la película? no.
La película es de un papá que pierde a su hija por un cáncer en el cerebro. Él es un publicista, trabaja en comunicación, tiene una empresa de publicidad es absolutamente exitoso. Su vida se va a pique y su negocio y todo después de la muerte de su hija. Y él la niega, él no quiere hablar de él, él está cerrado y él solo se quiere morir. Eh, y me pareció, y los amigos empiezan a hacer como a escribirle cartas, porque él escribía cartas al amor, al tiempo y a la muerte, escribe cartas. Y entonces los amigos personifican el amor, el tiempo y la muerte y le responden esas cartas. Tienes que verla, es bien interesante la película. Pero no Pero está en para Netflix, se encuentra. es, yo no sé si creo que está en Netflix todavía, creo. Okay. Lo cierto es que para mí fue como la respuesta, ¿me entendés? Ujú, Porque era cómo ayudar a un papá en duelo. Esa es la película. ujú, Yo decía, wow. O sea, porque yo le pregunto, sentada aquí, despierta, ujú, ¿qué hago? Me sueño con Juan, me manda a hablar con esta chica, hablo con esta chica y esta chica me dice, vi una película y me acordé de ustedes. Y la ujú, película, yo en ese momento no fui capaz de verla, yo solo vi el tráiler y lo cerré y le conté a Rafa y Rafa me dijo, yo no quiero saber nada, no quiero ver nada, no quiero nada. Dijo, ok. Yo esa película la vine a ver hace poco, la verdad. Y la he visto 2 o 3 veces porque cada que la veo es como un nuevo mensaje. Para mí esa vaina fue otro día también, como que yo estaba aquí, yo, Juan, hace rato no te siento, quisiera sentirte porque es que realmente tú sientes la conexión, ¿sabes? Yo empecé a sentirlo. El rollo con los pajaritos, que yo sé que todo el mundo lo repite, pero ujú. para mí es una experiencia, es como que en el momento en que yo estoy pensando y ansiando ver a Juan, se paraba el pajarito rojo en mi campo de vista, no importa donde yo estuviera, muchas veces. Y para mí empezó a ser, y yo digo, es posible que ese pajarito siempre anduviese por aquí, y de hecho siempre está, ¿me Siempre era el entendés? pajarito rojo, el mismo pajarito. Y, O sea, pero era el rollo de que en el campo de vista donde yo estaba, ahí estaba él. O quizás yo empecé a notarlo porque lo quise notar y era como, no sé qué era después primero, el huevo o la gallina, pero sí. era como coincidente. Bueno, entonces yo un día, Juan, no te siento, no te siento. Listo. Al otro día me llama una chica que había sido, ¿cómo se llama? Practicante mía, también en Mondeliz. Hace rato no la veía ni sabía nada de ella, de nada. Y ella me llama y me dice, yo no sé si esto te va a doler o no, yo no sé cómo lo vas a sentir, pero yo te lo tenía que decir. Yo anoche me soñé con Juan Daniel, de verdad, y me dijo, sí, y el sueño es el siguiente. Tú estás llamándolo porque tú dices que tú no lo sientes, que no lo ves, Hijo. y él está allí contigo, y él te llama y tú no lo ves. Él voltea, me dice a mí, dile a mi mamá que yo estoy con ella, que yo la escucho, de ese tamaño. Yo me quedé de una pieza y le dije, no te puedo creer. Yo hace un día, 2 días, estaba diciendo a Juan, no te siento, quiero sentir. Y ella se puso a llorar y me dijo, y además era como que dudé mucho en llamarte porque me da miedo hacerte daño. Bueno, quiero decirte, como esa, te puedo contar unas 5 llamadas más de gente, incluso que no es gente que esté todo el día conmigo, sino gente que han sido amigos y hace rato no. Y entonces yo decidí que Juan venía en Claro. sueños y venía en sueños de otro y mandaba mensajes. Hace rato no lo hace. Yo hoy en día siento que en efecto los seres siguen por ahí, como sea que sean, no sé qué es, seres de luz o energía, o es yo no sé, pero para mí como que están por allí, pero a veces se van. O a veces es porque simplemente, yo creo que 5 años después ya logro volver a hacer mi vida y volver a, como que ya no necesito tanto de él, aunque sí, aunque lo extraño todos los días, aunque lo lloro, pero siento que ya mi vida como que cogió track, cogió su ritmo nuevamente, que él se fue a donde se tiene que ir, más lejos que antesito en el primer año que estuvo tan cerca. Rafa también se lo ha soñado así. Uno muy diciente de Rafa fue una vez que Rafa está diciendo, pucha, qué mala suerte la mía, nada me sale, nada me sale. Y una noche se sueña con Juan, y me dice, él está sentado como en un piso blanco, pero blanco como con luz, como traslúcido, como, y está ahí jugando y yo voy a salir como de una rueda de prensa, me dice Juan, Rafa, pronto ve a Juan y dice, ¿tú qué haces aquí?
llamó, pues, tome lentejas para la suerte. Me cuenta eso y yo, coge esas lentejas y mételas a Villa. Y días después o semanas después, qué sé yo, a él lo llama a Telesur para irse nuevamente a Venezuela a trabajar allá. Pero bueno, mira, las cosas empiezan a salir. Cuando viaja a Venezuela, un día me llama de allá y me dice, no me vas a creer. Digo que el plató del estudio de Telesur, donde yo tengo que actuar, es el lugar donde viaja Juan Daniel. Es ese lugar donde viaja No, Juan puede Daniel. ser. Es ese lugar. Es así. Cuando yo lo vi, dije, este es el sitio donde estaba Juan Daniel, Tremendo. mandándome las lentejas. Así, o sea, yo te puedo decir que una vaina que vos decís, cójame el trompo. Mm. Y Entonces, bueno, yo no sé qué es mente, tremendo. pero explícame las coincidencias. No, 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 es una cosa que es muy complicada. Incluso y además que no se nos olvide que Lina, ella te contó la historia, creo. Ella alguna vez fue a una señora, yo no sé qué era, era un tipo más bien, Era era un tipo un que leía tipo, las, sí. sí, que leía las cartas, ¿no? Y que le dijo, ustedes tuvieron una tragedia familiar, tal, murió un chico, tal. Dijo, no, él quiere decirle, que le digas, dile a la mamá que él está pendiente de ella. Me acuerdo de que fue una historia así, yo tengo que volver a preguntar a Lina, pero lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, como que una conexión ahí que uno dice, pero sí, o sea, es inexplicable la conexión, o sea, no hay forma como uno decir, pues puta, ¿cómo? O sea, ¿Cómo lo? no Así hay es, tal forma. cual. Y el tipo ni Tal siquiera cual. conocía a Lina ni nada, o sea, a ninguno conocía, ¿verdad? O sea, no hay forma. No, es impresionante. Me escribió una amiga hace poco, hace, no sé, un año, algo así. Me soñé anoche con Juan. Dice, ¿verdad? Contame, porque cada que alguien me llama y me dice, te tengo que contar, yo, Juan llegó, te lo juro, y me ha pasado así, cuéntamelo ya. Estaban con las niñas y con Rafa, y era como en un río, pero había montaña, y estaban todos muy felices. No, nadie hablaba ni nada, pero como todos riéndose, muy contentos, y él los veía a ustedes muy contentos. Y me dice, ah, qué chévere. Bueno, pues esa misma tarde, Rafa me muestra una foto que le había mandado un ex vecino de los de Alfaguara. La foto es una foto en un río de nosotros dos con Juan Daniel acá riéndose, haciéndonos musarañas y Silvia por ahí a un lado. Es una foto en un río donde se ven montañas. Pero así, el mismo día, ¿entendés? Como que Maffer me cuenta eso el día y al otro día Rafa me dice, mira la foto que me mandaron. Se la mandé a Maffer y le digo, mira la foto y me dice, tal cual el sueño. No, ¿Cuál es? Mismo lugar, mismo lugar. tremendo, tremendo, Yo, wow, wow. tremendo. De esta manera. Sí. Entonces, mira, pues yo no te sé decir, o sea, yo a veces digo, sí, es mi mente buscando consuelo, y la verdad es que todas esas cosas me ayudaron. O sea, yo no entiendo cómo afrontar la muerte de una forma racional. Eso yo no lo entiendo. Uno le tiene que dar a esto una dimensión catológica, una dimensión Ujú. más allá de esta existencia. De lo contrario, creo que es demasiado el dolor. Entonces sí, es un factor de resiliencia y uno hace de todo y es un trabajo. Yo me dediqué a trabajar en mí, a trabajar. Por eso pues me metí, llegó el budismo, que tampoco creo que sea tan, casual que llegó, porque pucha, era como tres personas distintas que eran de la misma sangha, no se hablaron entre ellos para reclutarme, pero como que me reclutaron, ¿no? Entonces Isaac fue el primero el día del velorio, Adriana, como quisiera decirte que esto no se parece, para esto hay más, como quisiera ayudarte, cuando logres salir, llámame, yo tengo esto. Después fue Diego Leni, que es hermano de Luzma, Sí. quien me llamó después Adri, ojalá pudieras ir donde mi mamá, donde mi hermana, y la otra hermana hace tal cosa, y bueno. Y después fue Beatriz, ¿no? Ujú. Que fue cuando ya vino el Lama, entonces yo dije, no, la tercera es la vencida. O sea, primero porque en el libro de Gonzalo Gallo, todas las referencias al budismo tibetano y de cómo hacen el tema de la muerte. Y después esto, y para mí fue el camino, y la verdad es que al principio pues no entendía nada, tal, pero después ha sido un camino que lo arranqué tratando de entender la muerte de Juan, pero hoy en día es una herramienta para mi vida. O sea, no solo se limita a estudiar el tema de la muerte, aunque fue muy importante, y él Se te está cortando el audio mucho, no sé por qué es. a ver, Se cortó
un ¿Ahora sí? pedacito. ¿Mejoró? ¿Ahora Sí, mejoró? sí. Lo que pasa es que no es que baje el audio y no que se corta, pero no sé si es por eso que por la posición del micrófono. Pero Y dale. así, espérate a ver, altavoz. Ahí, Sí, te oigo igual también. Bien. ok. Entonces, pues lo que te digo es que sí, esa vaina, esto hay que vivirlo con magia, como me dijo a mí una vieja un día. Usted esto lo tiene que vivir con magia, entendido de la mejor forma, porque de lo contrario es muy difícil. Y creo que el trabajo que se hizo, por ejemplo, yo sigo mucho a un tipo que se llama Jorge Gómez Calle, que es muy chévere, es un médico de la línea del ex marido de Nechi, del doctor, ¿lo conocías? El que se murió, el payanés, Payán, Julio César Payán. Es de un tema muy chévere, como de un médico alternativo. Y Jorge Gómez es muy bacano y Jorge Gómez tiene toda una teoría de cómo el tema del duelo se lleva con las neuronas existentes en el corazón, dice él, con los terminales del entendimiento del corazón, cómo hay que pausar, cómo que hay que no acelerarse, sino entrar en uno mismo, etcétera. Hay ahí como unas pistas para llevar el tema del duelo y para mí, pues esta búsqueda desde muchos lados fue lo que me ayudó. Eh, budismo, ángeles, reencarnaciones, lo que vos le llames a eso. O sea, creo que uno va por tantos lados buscando unas respuestas que nunca van a existir hasta que las preguntas dejan de llegar. O sea, llega un momento y ese momento yo le llamo la rendición. La rendición no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Me rindo ya. Listo, la gente se muere. Se murió mi hijo. Porque a uno no le dicen es que usted se muere a los 80, no. Se mueren hasta más chiquitos, ¿ves? Y nos pasa, y somos una legión de padres que han enterrado hijos, una legión. En el grupo que yo tengo ya van 70 y pico de mamás, 70 y pico. Y, y bueno, simplemente es me rindo, esta soy yo, con esto que me tocó vivir, con una nostalgia eterna, eterna, porque es una transformación de ese dolor a una nostalgia. Pero que vos haces las paces con eso y decís, ok, esta soy yo y puedo vivir bien, y puedo volver a ser feliz, y puedo volver a tener sueños, y puedo volver a reescribir historias, siempre siendo muy consciente que hay un gran hueco en mí, una parte, y es que me falta mi hijo. Y eso, pues eso nada lo va a cambiar. Eh, entonces dejan de llegar las preguntas. Yo creo que uno está un poco más allá del otro lado del túnel del duelo cuando dejan de llegar las preguntas. Ya no me pregunto ni por qué, ni por qué yo, ni qué fue lo que pasó, ni qué hice, no. Y ya sé que son preguntas que no tienen respuestas. ¿Ves? Y así uno vuelve y vive, pero sí pasa por un momento en que todo lo cuestionas. O sea, pues nosotros, vos sabés, nunca fuimos muy religiosos, pero de todas maneras vos como que por la tradición como que tenés un Dios y crees en un Dios, bueno, esa fue la primera pelea, pues por supuesto. Es como, ajá, y es como un señor allá que quita y pone, ¿yo qué le hice? ¿Por qué llevó a mi hijo? ¿Por qué no me ayudó? Entonces al principio fue una rebelión, tanto que pues le hicimos la misa, porque pues obviamente es como que vos vas por inercia, hay que hacerle una misa, hay que despedirlo con un rito, hasta que mi mamá hizo esa misa de una semana, un mes o algo así, la que nosotros hicimos, y dije, no más misas, no más misas, no más misas porque primero me hacen un daño enorme, me reconectan con un dolor intenso, y segundo porque no me dan ni 5 de paz, y segundo porque pues, no quiero creer en nada de esto, bullshit, o sea, y entrar al budismo, pero después uno como que viene dando una vuelta y dice, pues yo ya no me pregunto si Dios, no Dios, divinidad, no divinidad, luz, o sea, ¿para qué me pregunto esas cosas? ¿Me entiendes? Si no tienen respuesta tampoco, no la van a tener nunca. Y el budismo tiene una vaina y como importante ahí, que no sé, pues me dirás, pero creo que puede ayudar eso y es el tema de que en la práctica con la meditación uno se conecta de alguna manera ¿Mm? con eso y empieza a entender de otra manera, que es lo que decís. No es el Sí, entendimiento intelectual, sino que es un entendimiento desde lo que se siente, o sea, uno lo siente realmente, es una otra forma de entendimiento. Entonces creo que eso ayuda mucho en el budismo a asumir este tema de la muerte, ¿no? Y esa conexión sí. entre los dos universos, por decirlo así, ¿no? Que no son dos en realidad, es Y, una sola y cosa. para mí fue clave Eduardo Herrera, Ujú, cuando Eduardo, es que ese
ese diplomado es súper bueno, cuando él decía, somos presencia espontánea. Y yo decía, ¿qué es presencia espontánea? Bueno, él tiene toda una explicación ahí como de varios, que ahora olvido, la verdad, pero es bastante interesante. Tengo que volver a revisar en mis notas y te cuento un poco cómo es la explicación. Pero lo que nos dice básicamente es, nosotros también pensamos que somos seres y es una historia, ay, Milko José, que somos seres y como que es una historia, como una película que tiene principio y fin. Y resulta que nosotros somos un cúmulo de fotogramas. No somos los mismos siempre. De hecho, yo siempre soy capaz de decir, esa Adriana que al día siguiente de la muerte de su hijo abrió los ojos, que estaba en este sillón vuelta a mierda, esa que iba a salir un día por primera vez a comerse una hamburguesa y casi que no salgo de aquí porque era como, yo cómo voy a dejar a mi hijo aquí, o sea, estaba muerto, ¿ves? Pero era como, yo no puedo salir porque es que, pucha, yo llevaba 16 años en que salir, yo me preguntaba dónde dejo al uno, dónde dejo al otro, ¿no? Y de pronto ya no había que preguntarse eso, pero vos como que te sentías mal. Entonces vos como que decís, esa otra persona, esa persona ya no soy yo, no está dentro de mí. Por eso cuando Eduardo pregunta, ¿dónde está el conductor de esta máquina llamado tú, llamado tu ser? ¿Lo ubicas en el cerebro? No, no porque, ajá, y entonces ¿cómo explicas todos estos SM, todas esas experiencias cercanas a la muerte y todos estos niños que recuerdan otras vidas? Entonces ahí es donde vos empezás a decir, pucha, ¿cuál es la continuidad? Para mí hay una continuidad, realmente. ¿Cómo entender esa continuidad? Ahí es donde tenemos divergencias, porque digamos, el Dalai Lama lo que la entiende es como una corriente mental que es un hábito y que va como en la energía, ¿me entendés? Entonces no se reencarna una persona igualita, pero sí es ese hábito, ese impulso energético, el que sigue en un continuo, ¿ves? Entonces, en ese sentido, ya tú empiezas a entender, pero no con la razón, porque además me es muy difícil explicarlo en palabras, es cuando el budismo hace tanto sentido, cuando tú eres capaz de cerrar los ojos y volver a sentir el amor inmenso que sentías por Juan, o que sientes por él, y volver a reír con sus chistes, y eso que tú le llamas recuerdo, pero que tú vuelves y lo sientes en el centro del corazón, es cuando dices ahí, es cuando hay una continuidad, hay una manifestación de esa persona. Esa persona que en algún momento tuvo una manifestación como un ser de carne y hueso en este plano y en esta existencia, sigue teniendo una manifestación en la conexión conmigo, a través del amor. Y para mí una manifestación en sueños y una forma de materializarse y alcanzar este plano de existencia, porque, ajá, y estas personas, ¿por qué se soñaron con Juan? Si Juan fuera o sea, si fueras vos, ¿me entendés? O mi mami, o las niñas, yo entiendo, o sea, fue una persona vital en la vida de nosotros, pero personas a las que yo no veía hace 2, 3, 4 años, que sí, que les impactó en algún momento, pero todavía que el sueño hubiera sido a los días de haberse muerto, vos decís, listo, estaba recién, pero no, era los días, han pasado hasta años, se lo vuelven a soñar y hay estas coincidencias, entonces vos decís, ¿cómo se expresa y cómo se materializa ese continuo? O puede ser una coincidencia que para ellos la mente en algún momento los trajo, pero me llamaron en un momento en que era coincidencia. Entonces ahí es donde Carl Jung habla de las sincronicidades, pues que uno también habría que explicarse, serán esas sincronicidades en que hay dos mentes que estando separadas logran como tener una conexión, pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué hace esa sincronicidad? ¿Por qué María Alejandra, la que te digo, la chica que hace como 4 o 5 años yo no veía? ¿Qué diablos? O mi amigo de la gobernación también, que años no veía y me llama un día, me soñé con tu hijo, tuve una conversación con él, estábamos en una pradera, yo no sé qué, yo tan raro, ¿no? Entonces, sí, el budismo ha sido clave en abrirme otros mundos y otras posibilidades y entender esa continuidad. O sea, yo tengo claro, por ejemplo, la vida de Juan terminó. Juan es irrepetible. Juan, ese ser terminó, su vida se acabó, punto. Eso es la muerte, ¿cierto? Pero su recuerdo, el amor, estas conexiones que son todavía las más extrañas, pero digamos que esas conexiones no existieran. Su recuerdo y el amor están allí, son la nueva manifestación de ese ser, ¿ves? Y cuando uno es capaz de conectar con ello y de decir, cuando yo decía dónde estás, ya sé dónde está allí, la verdad es que es muy sanador. Pero tenés que rendirte a una cosa muy, muy difícil y es, yo siempre quiero la vida de antes cuando era más feliz, porque él estaba.
que fueron mis años más felices y lo seguirán siendo. Pero esa vida ya no la puedo tener. Entonces, ¿qué objeto tiene que yo siga ampliando el sufrimiento y dándole vueltas a eso? Simplemente déjalo ir. El pasado está allá, es pasado. Y hay cosas que dejó en ti y conecta con esas cosas que dejó en ti. Y cada que yo hago yoga y cuando medito y cuando termino y dedico la plegaria o la meditación o la práctica, siempre está Juan conmigo, siempre. ¿Ves? Entonces, ahí es donde está, ahí está la continuidad. Así que si tú me dices, ¿es la nada? No, no es la nada. No, no es. Y como yo no sé si viste Coco, la película, es algo así Sí, como sí. nadie muere si lo recuerdan. Es tan cierto. Puede ser muy cliché, pero es tan cierto. Y es como entender que aparte de los clichés, tiene esto que te estoy explicando y es esa continuidad en la vida de uno. Y la otra cosa que me parece muy importante y que creo que está en el libro de Rosa Montero, muy bello, o sea, ese libro tiene, no es un libro de duelo, ¿no? Pero tiene 4 o 5 entradas sobre el duelo que son tan magistralmente descritas que obviamente la escribió alguien en duelo, obviamente ella Ujú. en esta El relación de de su la esposo muerto. ridícula idea de no volver a verte. Sí, Estaba hablando de sí, eso, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y hay una donde ella dice, ¿por qué les hablamos a los muertos? ¿Por qué les hablamos? ¿Por qué Marie Curie escribe un diario hablándole a su esposo si su esposo no está? ¿Por qué yo posteo hablándole a Juan? Y es simplemente por el hecho de que tú no lo condenas al olvido. O sea, un ser amado que se ha ido, Eduardo decía, cuando los seres ya no están en esta vida, ellos no siguen haciendo recuerdos, o sea, no siguen generando vivencias nuevas. Y como no generan vivencias nuevas, lentamente van desapareciendo de la narrativa familiar. Y eso es una segunda muerte. Y si hay algo que uno como papá no se da el lujo, es, ajá, de él no se olvida. Mientras yo esté viva, no. Ya cuando nos acabemos nosotros dos, y seguramente, pero mientras nosotros dos estemos aquí, no. Como hay gente que decide, yo no quiero, puedo volver a ver sus fotos, yo no quiero volver a nombrarlo y tal, porque le huyo al dolor inmenso que me da. Yo digo, no, yo puedo llorarlo y no me asusta llorarlo, ya no me da miedo llorarlo, pero yo lo nombro y pero yo le hablo porque sigue siendo presente. Para mí sigue siendo presente. ¿Ves? Y yo siento que esa es una manera de resignificar al ser que se fue y también es una manera de resignificar la muerte. Entonces sí, físicamente no está y físicamente es una expresión de uno como ser, una manifestación, pero no es la única manifestación. Eh, y bueno, a que cuando ya uno se mete al lado más oscuro de los espíritus y tal, y yo, marica, yo en eso creo, porque hay pruebas fehacientes de él, entonces, ¿qué tipo de manifestación es esa? ¿O son otros seres? Digo, ok, pero son otros seres que tienen otra materialidad, son de otra dimensión, son de otro mundo. ¿Quién dice que nosotros somos los únicos seres y esta es la única forma de ser y existir? Yo no sé, pero si hay algo que la muerte a mí me enseñó o este dolor me enseñó, es a la posibilidad de abrirme a 1000 mundos más y a 1000 posibilidades más. Y cuando esa señora me dijo, vive tu proceso con magia, yo pues lo entendí. Magia es como una forma de decirle, ¿me entendés? Pero realmente es toda una elaboración mental, toda una elaboración sensorial, emocional, desde donde uno se reconstruye y vuelve a ser la realidad con Juan presente de otra manera, como Y por allí. persiste esa idea de reencontrarse al morir. Por ejemplo, al morir Sí, uno, sí, todos nos vamos a reencontrar. y sí, sí. No, a ver, obviamente que, a ver, separémosla. Sí, yo me la imagino y la única forma de que yo me la pueda imaginar es obviamente yo, Adriana, pero como de luz, ya no 3 dimensión que tú puedas tocar, pero Adriana al fin y al cabo, que en algún lado entra y se encuentra con Juan Daniel y se abraza. Y entiende ya en ese momento todo, todo lo entiende. Pero al mismo tiempo puede ser simplemente chispazo de luz o una emoción o un hábito. Hay algo que se desintegra aquí, que pasa a algún otro lado y en ese otro lado ya entenderá, ya comprenderá, ya no habrá dolor, porque ya se habrá despojado de todo este condicionamiento humano, ¿me entendés? Ujú. Y puede ser energía, yo no sé qué es, pero para mí sigue siendo encuentro. Entonces, mientras yo tenga esta materialidad, este cerebro y esta forma de expresarlo, lo expresaré en términos humanos, que by the way no va a ser así, pues obviamente racionalmente no va a ser así, ¿me entendés? Eh, pero algo habrá. Y yo sí creo, y creo porque hay ciertas cosas que uno no abandona, así de pronto,
Un amigo en estos días me decía, pero venga, o sea, si usted cree en el renacimiento, entonces ¿dónde está él ahora? Y si renace, entonces ¿dónde está? ¿Y dónde cree? Y yo le decía, mira, no me hagas esas preguntas porque esas preguntas no tienen respuesta. Simplemente mi elaboración emocional da para que yo todavía tenga una conexión con él, que es un ser, no sé cómo, etéreo, me lo imagino, del éter, de la no forma, pero energéticamente está y con estas emociones que está. Sé que él ya no se identifica con eso que él fue aquí, pero sin embargo el lazo del amor para mí sí es indestructible. Y yo juego y me lo reimagino en un encuentro a partir de esto que somos, aunque ya no sea así, pero es mi forma de hacerlo, ¿me entiendes? Metodológicamente lo hago así porque ¿cómo más te lo imaginas? Pero sí persiste porque es muy sanador, porque si no, el futuro es muy duro de saber que ese fue el último momento. Y a pesar de todo lo que ha pasado, me sigo negando que ese último momento en la clínica fue nuestro último momento. Eso sí, y yo no sé si pasarán los años, pero en eso no claudico. ¿Y sabes por qué además no? Porque así yo le aplique cerebro. Ajá, explícame por qué la gran mayoría de los moribundos, cuando se están muriendo, empiezan a ver a sus seres que ya se han ido. Decime. O las personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte se encuentran con la hermanita que no supo que tuvo, con el abuelo que no sabía que se había muerto. Entonces creo en esos reencuentros. Los creo y yo no sé si serán elaboraciones de tu mente, pero en última si son elaboraciones de tu mente, pues ¿qué más somos nosotros aquí? O sea, Sí, cuando claro. meditamos, ¿qué más somos? Sí, claro. ¿Cierto? Sí, Entonces, que no es real, pues es lo más real que yo conozco. Puede ser claro. elaboración de mi mente, pero es lo más real que yo conozco. Y si emotivamente me lleva a sentir que yo tengo ahí una conexión y que soy feliz con un momento de un abrazo, pues let it be, let it be, ¿ves? Entonces yo sí creo en ese reencuentro. Lo que no te sé decir es cómo será, pero sí creo en eso. Sí. Y además porque resulta útil para mí, me ayuda a seguir llevando la vida, porque me da algo de esperanza, porque es que vos con un hijo enterrás todos tus sueños, pues, puta, deshacer la vida de un hijo, o sea, volver al colegio, recoger sus cosas, recoger la plata que le habías ahorrado para tal, recoger su alcoba, recoger. No hay nada más duro, más horrible que cerrar la vida de un hijo. Y que te Sí. quedas cruzado de brazos, entonces, pero no vuelve a salir, uno vuelve, pero tiene que tener salvavidas, y el reencuentro es un salvavidas. Un salvavidas. Claro. Se está cortando un poco. Bueno, y ya para cerrar, hay un tema que es, digamos que puede funcionar como el epílogo de todo esto y es dos actividades Ujú. que creo que tenés todavía funcionando y es, una es la del grupo que ustedes conforman, las mamás que han perdido hijos, Sí. ¿cierto? Que todavía existe, Ujú. todavía estás ahí. Sí, sí, Y lo sí, otro es el todavía tema estoy del ahí, apoyo a y el otro a es la el tema del fundación. apoyo a la fundación. Entonces, Sí. ¿cómo empieza eso? ¿Cómo llegas ahí? Y sobre todo me interesa lo del grupo, porque además Ujú, ¿qué tipo de coincidencias han encontrado con las otras madres, sobre todo a este respecto de esta parte ujú, trascendental de la muerte y los sueños y todo esto? ujú, Entonces, ujú. hablemos por ahí de eso un poco. Sí, mira, de la fundación, digamos, eso es, a ellos los conocimos cuando estaba Juan todavía, pues, en tratamiento, y siempre apoyamos cuando Juan todavía estaba vivo, y pues cuando se va lo seguimos apoyando. Y lo seguimos apoyando porque para mí es como un deber moral además, pero más que un deber moral también es a veces como, si esto es tan duro y yo tenía todos los medios, imagínate esto sin tener los medios, o sea, esto encima pobre, o sea, Claro. cuando el pelado se muere y no tienen ni con qué sacar el cadáver del hospital, porque así ha pasado, no hay con qué retirar. Entonces yo siempre me proyecto yo me acuerdo ese día y ya, nosotros todo lo teníamos resuelto, iba a venir un carro, Milko, un carro mortorio por él, íbamos a ir a buscar. ¿Me entendés? Yo decía, puta, ¿cómo dejas a una gente que está abatida sin un peso para hacerlo? Entonces, digamos que por allí va, y porque pues ayudar me gusta y ayudar me sana también, y porque es un deber moral. Eso, digamos, hasta allí con el tema de la Sí. fundación. Y con el de las mamás es un grupo que nace, o sea, como en ese mismo diciembre, sí, ese mismo diciembre, estábamos en plena feria, a mí me llama una señora, una chica, y me dice, ¿usted no me conoce? Creo que me contactó por Facebook, me escribió
y yo le respondí y me dio su teléfono y hablamos. Ella me dice, tú no me conoces, yo soy Angélica, mi hijo falleció en agosto de este año por un accidente. Yo sé lo que estás pasando, yo quiero decirte que a mí me ayudó el grupo tal. Bueno, empezó a hablar conmigo, yo le dije, mira, yo no quiero ver a nadie, no quiero hacer nada. Me dijo, yo te entiendo, cuando tú quieras. Y después la volví a llamar y así arrancamos. Ella se llama Angélica. Angélica es caleña, pero vive en Estados Unidos. Su hijo se le mató en un accidente. Y yo no sé cuál de las dos, Angélica, busca a Liliana, que es otra mamá cuyo hijo se suicidó. Y entre las tres nos sentamos y después llegó Liliana, es muy activa, buscó a otra mamá que también se le suicidó un hijo. Y un día nos juntamos las cuatro y bueno, ¿por qué es importante esto de pares? Ay, porque yo creo que llega un momento en que uno necesita seguir hablando de su hijo, de lo que le pasó, hacer la catarsis, hablar, 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 y llega un momento en que uno cansa su entorno. Si el entorno no ha pasado por esto, tú te vuelves monotemático, aburrido, y no hay nada Es, como hablar entre es pares. como cuando nace un hijo, ¿no? Los Exacto. padres, los nuevos padres, que solo hablan de su bebé y su bebé y eso vuelve cansoncísimo, claro. Tal cual, Sí. aquí es igualito, ¿me entendés? Entonces, es en el lugar donde tú puedes hablar tranquilamente, es en el lugar donde tú puedes llorar tranquilamente con el otro, es en el lugar donde puedes decir, a vos te pasó, a mí me pasó, yo fui donde la bruja, a vos también, yo pensé que yo estaba loca, ¿verdad? No, yo también, y te, fui donde esta, no, ¿cómo así? Este es un medio, ay, no, a mí me da miedo. Ese tipo de conversación, si nosotros lo tenemos fuera de nuestro círculo, realmente somos locas. Sí. Entonces, hay un tema de validación, es un club, es un club. Yo siempre digo el club que nadie quiso ser invitado y aquí caímos. Pero tiene esa posibilidad, ese diálogo de pares es muy importante porque compartimos experiencias, vivencias, una aprende de la otra y empezamos a aprender muchísimo, muchísimo, como que no comparas muertes, no comparas dolores, el que más te duele es el tuyo, no nos interesa de quién murió, aunque obviamente hay matices, las mamás de hijos asesinados tienen una carga de rabia, la mamá de los que se suicidan una carga de culpa, aunque todas sentimos rabia, culpa, envidia, ¿ves? Pero podemos hablarnos entre nosotras, entonces realmente es súper catártico y sanador, pero lentamente empiezas tú a tratar de ayudar a la que recién llega y vos no te imaginas el efecto también sanador que tiene porque entonces ya te descentras de vos y vuelvo a traer el tema budista, ¿ves? Entonces ya no soy yo volcada hacia el otro en lo que yo entiendo como compasión de decir, puta, está sufriendo lo que yo sufrí. Yo sé por lo que ella está pasando. Y por eso yo la acojo y le digo, tranquila que tú puedes. Yo sé que ahora no me entiendes, pero vas a poder. Entonces, ay, Mirko, caramba, ay, me volvió a ensuciar esto. Ah, Entonces, pues claro, no te imaginas la catarsis que hay allí y la ayuda que hay para incluso decirnos no estamos locas, en serio, para eso, para decir, pucha, no es que estemos locas nosotras, eh, todas estamos pasando por lo mismo. Por ejemplo, ese tema de los mediums, yo te digo, claro, como a vos se te va el hijo y vos te negás a que no está, a que no está. Yo creo que casi todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿será que voy donde alguien que me haga la conexión con él? sí, Todos. claro. Hay unos que sí lo hacen, otros que no, otros que les da miedo, otros que se vuelven. Yo tengo una que es adicta, pues, puta, va con todos. Y yo, después de tantos años, pues, ya es hora de dejar esa vaina, pues, déjalo en paz, pobre muchacho. Pero pues obviamente no le digo eso, la respeto profundamente, la respeto profundamente. Pero yo, por ejemplo, como que intenté hacerlo una vez y no más. Y así, el grupo tiene esa posibilidad de un diálogo entre pares. Es eso, es un diálogo entre pares porque Y has sí, encontrado entre ellas otras historias así como de los sí, sueños y ese tipo de cosas. total, 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 total. O sea, uno Hubo puede decir que un, eso hay como un patrón ahí, pues que eso sí, sucede sí, realmente, ¿no? sí, así es, así es. Hay unas que dicen yo no me lo sueño, yo no me lo sueño, pero hay otras que sí tienen unas cosas impresionantes. Hubo una que en un accidente de tránsito se le mata el hijo, o sea, van como en dos carros, se accidenta el del niño, ella es enfermera, ella va adelante en otro carro, ella regresa. Yo no me acuerdo si es su hijo el que le habla o ella se le había muerto un tío antes y el tío le cuenta que algo le va a pasar. Yo no me acuerdo, pero un cuento así también con sueños impresionante.
impresionante. Y sí, uno encuentra, tendría que volver, yo me voy a reunir con ellas ahorita en abril, creo que es como el 8, antesito de Semana Santa, en par semanas tenemos una reunión, porque han llegado muchas. Hay mamás, por ejemplo, están las niñas de los Se de reúnen Buga. presencial. Ok. Nosotros, ha sido virtual, pero hemos hecho reuniones presenciales, hemos hecho seminarios, Zooms, digamos, hemos invitado, ¿cómo se llama? Conferencistas y eso, lo hemos hecho. Pero ahorita nos vamos a reunir presencial después de 2 años, pues porque por pandemia no hemos vuelto a reunirnos. Y ¿Y dónde se muchas reúnen? veces en la casa de una amiga, uno busca a veces en un café, o sea, nosotros antes sí hacíamos varias reuniones y buscábamos lugares. A veces, por ejemplo, alguien llama y yo quiero que me ayudes, entonces a veces yo tengo conversaciones individuales con personas, con mamás, o nos citamos en algún café. Hace como varios meses estuvimos Rafa y yo con una pareja que también había perdido un niño por un cáncer en el cerebro. Y así como que compartimos, pero ese grupo se vuelve muy importante, muy importante. Hay veces en que estamos como calladas, pero ahí compartimos lecturas, discusiones. Entra una mamá y dice, me quiero morir, hoy no quiero vivir, hoy estoy. Entonces entran todas las demás al rescate, mira qué tal vaina, yo te entiendo. O la otra que dice, mi hijo está hoy de cumpleaños. Entonces, hace de cuenta como el chat de un grupo de colegio, Ujú. Sí. pero pues de un grupo de que no tenemos hijos, pero podemos hablar de ellos y acompañar a las mamás, ayudar a las nuevas, las que llevamos más tiempo, y así. Hay gente que está muy preparada. En estos días me pusieron a hablar con una de aquí del condominio y no, la señora la sentí súper bien, como hay otras que, pucha, han pasado 2 años y no son capaces todavía de hablar y se quieren morir. Entonces encontrás de todo. Y rasgos comunes, yo te quiero decir que creo que todas pasamos por lo mismo, ¿no? La incredulidad, la rabia, la envidia, porque otros sí, yo no, yo ya no tengo a mi hijo, la culpa, y bueno, lo difícil que es, lo sentir que como que avanzas y echas para atrás, y estas conexiones mágicas, definitivamente creo que muchos las tenemos, muchos las tenemos, no solo en sueños, sino en otras formas en que sienten que el chico se manifiesta, que el hijo está ahí con ellos. ¿Ves? Y ahí vamos, aprendemos bastante, la verdad, entre todas. El tema del suicidio es bien complicado, de esas hay Sí, muchas, claro. de esas hay muchas, pero es bien complicado para esas mamás, creo que siempre les cuesta un poco más, creo yo. Creo Claro. yo. Mm. Entonces, bueno, ahí Ah, vamos con bueno. ese grupo. Cualquier cosa Bueno. que se te ocurra o si querés algún día contacto con alguna otra de ellas, puedo ubicarlas porque generalmente, pues las que son más abiertas, pues una Liliana o Angélica, cualquiera de ellas puede de pronto aportarte si quieres tener como otra visión también del tema, pueden hacerlo. Pues son bien chéveres, Ah, no bueno. hay lío. Podría Ujú, ser, podría ser. ujú, Ah, bueno, ujú. listo. Bueno, voy a ir pensando, me interesó mucho esta parte de los sueños, porque eso no lo conocía. Pues Sí. creo que había sabido de una experiencia, pero no tanto, no tanto. No sabía que eran Uy, no, tantas de esa hay varias, de esa, pero varias, cantidades. varias. Entonces, eso me sirve mucho. Hay Entonces, una, bueno, hay una de una amiga, de una periodista, también, igual, o sea, hace cuenta, todos son lo mismo. Esta es una chica que conocí, la última vez que la vi, yo creo que era cuando yo todavía trabajaba con Angelino, por ahí, o unos añitos después, pero pues tampoco es una persona que esté todo el tiempo conmigo, era una amiga del país, conocida. Y un día me escribe también y me dice, anoche me soñé contigo. Soñé que te estábamos entrevistando, que estabas muy linda y de pronto un pájaro entra y empieza a volar. Yo como te sigo y he visto lo de tus pajaritos, yo entendía tu relación, tú te quedaste callada y toda la gente se preguntaba por qué te quedaste callada. Y estaba yo en ese sueño, me dice ella, cuando de pronto oigo una voz de un chico y dice, hola, soy Juan, llama a mi mami y dile que yo estoy bien, una cosa así. Y esta amiga se despertó, de ese me desperté, asustada, pues como que, pucha, y volví, me quedé dormida, eso que dice, ah, es un sueño, y volví, me quedé dormida, y vuelvo y me quedo dormida, y vuelve la misma voz a decirle, hola, levántate, llama a mi mamá, recuerda, yo soy Juan, imagínate. Y ella me dice, me dijo lo mismo, me dijo exactamente lo mismo, yo no sabía si decirte esto, yo debo tener todavía ese texto escrito. Me dice, yo no sabía si decirte esto, ojalá yo no te haga daño, pero yo sentí la necesidad de que yo te tenía que llamar a decírtelo.
y quedé muy alterada. Además, mi hijo también se llama Juan, Juan, yo no sé qué, pero también se llama Juan. Y varias de las que me llamaron, yo después les pregunto, ustedes dudaron en llamarme, todas refieren lo mismo, la necesidad de llamarme y contarme, como que con eso no se podían quedar, como que tenían un mandato, como que tenían que pasar la voz, como que tenían que dar un mensaje, varias. Claro. Entonces, imagínate, ahí te dejo eso, pero han sido varias, voy a ver si me acuerdo de más, pero esas son como las más Listo. presentes. Ujú, vale, querido. Bueno, Ok, bueno, listo. seguimos Entonces, hablando, cualquier pues. cosa ahí Ok, estamos hablando. bueno, Dale, muchas pues, gracias, pues. chao, Bueno, chao. bueno, chao. Ok.